Los números lo dicen, abril es todavía un mes clave. Es increíble cómo fue evolucionando todo y cómo se aceleraron. Por ejemplo, las estadísticas. A principio de abril teníamos en la ciudad de Santa Fe un promedio de 30 nuevos casos por día. Hoy son 150. Recordemos que estamos hablando de promedios. Hay días que nos hemos acercado a los 200 casos. Una situación hasta el momento controlada, según las autoridades sanitarias, si es que la comparamos con lo que pasaba en octubre o noviembre del año pasado, en donde había 300 casos. Asimismo, ayer fue un día crítico para el Hospital José María Cuyen, donde solamente había una cama disponible para cirugía general. Este avance de la segunda ola de COVID-19 hizo que se tomaran algunas determinaciones, como por ejemplo que se tengan que suspender las cirugías programadas, que ya no se hacen los reportes presenciales sobre el estado de salud de familiares, se los da telefónicamente, a excepción, lógicamente, de coronaria, neo y terapia intensiva. Las camas críticas en Santa Fe están ocupadas en el 77%. El día de ayer en el nuevo Hospital Iturraspe y en los otros efectores fue un día bastante crítico por la disponibilidad de camas. Como decía el doctor Prieto, la disponibilidad de camas fue muy limitada. Si bien teníamos muchos pacientes COVID internados, aproximadamente 25 dentro de todo el hospital, entre el área crítica y el área no crítica de clínica médica, hay otros sectores del hospital que también están ocupados. En la primera, que nosotros nos preparamos con un tiempo bastante importante, no teníamos patologías COVID y teníamos los hospitales descomprimidos de esta demanda de patología general y pudimos dar una recepción y adaptarnos. Hoy nos encontró en otra situación, tuvimos que echar manos con la ayuda, por supuesto, del nivel central, en reacomodar algunos sectores. Se ampliaron, en el caso del nuevo Hospital Iturraspe, se ampliaron nuevamente camas en el sector de terapia intensiva, se suspendieron las actividades quirúrgicas programadas que no tienen ninguna complicación y hoy podemos decir, fíjense, en 24 horas, ayer teníamos una sola cama disponible en todo el hospital para la patología clínica general y otro tipo de patologías COVID. Hoy tenemos 10 camas. ¿Y por qué se pudo lograr esto? Porque se pudo hablar con el sector privado, derivar pacientes que son del interior y que estaban en condiciones para ser soportados en su localidad de origen, mandar pacientes a su domicilio con un control estricto vía telefónica del 107 o de profesionales que van a verlo en su lugar de trabajo. Es decir, son todas estrategias del sistema de salud para que evidentemente esto nos pueda dar esa disponibilidad de camas de pacientes que hoy nos pueden estar ingresando COVID. Desde los hospitales públicos sostienen que el trabajo en red es clave bajo la coordinación del Ministerio de Salud para sostener el sistema sanitario. Nosotros tenemos 7 camas críticas libres, tenemos camas COVID libres, pero en esto también el hospital tiene, y ahora hablando exclusivamente del Cuyen, un diagrama interno donde cuando nos estemos quedando sin cama COVID, ya tenemos un plan B para poder hacer una sala que hoy es no COVID y tal vez moviendo 3 pacientes, ya destinamos ahí 23 camas para COVID. Entonces, la dinámica hospitalaria nos lleva a que no nos manejemos tanto en cuántas camas nos quedan sí internamente, pero le va a costar a la población entender si hoy me quedan 2 camas, ¿cómo mañana voy a tener 22? Porque capaz que transformé una sala no COVID en COVID. Y esto lo vamos haciendo diariamente a través del estudio de ver cuántos ingresos diarios tenemos de COVID, cuántos accidentados entraron, cuántos necesitaron internación. Y esto es muy dinámico, pero se está trabajando en un sistema integrado de información y de camas que nos lleva a que sin trabajar en red sería imposible. En el caso del Hospital Cuyen, además, se adoptaron otras medidas. Nosotros logramos, por lo menos en el Hospital Cuyen, a lo que sea todo ambulatorio, lo hemos articulado muy bien con el CEMAFE y el CEMAFE se está haciendo cargo de todo lo que es ambulatorio para disminuir la circulación de gente en el interior del hospital. A medida que creció un poco el contagio, lo que hemos hecho es volver a tomar, habíamos permitido el informe presencial de los pacientes internados, es decir, dejábamos entrar con diferentes horarios, diferentes servicios, y hoy volvimos al informe telefónico porque el hospital tiene 240 camas,
a un familiar, ya teníamos 240 personas circulando en el interior. A los únicos que se les da informe presencial es a las áreas críticas, donde es muy difícil contener o manifestar una situación crítica telefónicamente. Entonces la NEO, la unidad coronaria, la terapia intensiva tienen informe presencial en distintos horarios. El resto de la internación general nos manejamos con informe telefónico, y la cirugía programada, entre comillas, estamos operando lo que está internado. Todo aquel paciente internado que requiere una cirugía se opera para liberar la cama, y de esta manera tenemos un doble beneficio: solucionar un problema al paciente y por otro lado tener más rápido la cama que si demoramos esa cirugía.